Abramos nuestras Biblias en Lucas, capítulo 11, versículo 1. Bienvenidos nuevamente a todos los que están en esta mañana. Lucas, capítulo 11, versículo 1. El tema de esta mañana es: enséñanos a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1. Es el pasaje que leímos al comienzo del servicio. En algunas Biblias dice Jesús y la oración. Lucas capítulo 11, versículo 1. Creo que ya tenemos todos ubicados el pasaje que dice así: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos les dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: cuando oren, digan así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Vamos a orar un minuto, vamos a pedirle al Señor que en esta mañana podamos aprender un principio espiritual para nuestras vidas. Y para recibir las cosas de Dios, tenemos que tener un buen corazón para recibirlas. Así que yo te pido un minutito, permítame orar para que Dios pueda abrir nuestros oídos físicos, pero también nuestros oídos espirituales, para que tú puedas recibir una verdad que te ayude en la vida. Yo no sé si tú has venido en esta mañana con algún problema, con algún pendiente, si tú tengas muchos años acá o pocos meses aquí. Lo único que sí sé decirte es de que Dios ha permitido que todas las cosas que pasan en tu vida engranajen para que tú estés aquí este día y tú puedas escuchar una palabra de fe que puede cambiar tu vida. Así que un minuto te pido por favor que puedas cerrar tus ojos, agacha tu cabeza un minuto. Yo voy a dirigir una oración para que podamos aprender la palabra del Señor en esta mañana. Señor, te agradecemos. Hoy día vamos a abrir tu palabra y, como nosotros siempre decimos, la Biblia es el único libro que nos estudia a nosotros. Nos reta, nos confronta, algunas veces nos golpea, pero lo hace con el propósito de que podamos entender quiénes somos nosotros y qué pasa cuando nosotros seguimos nuestro camino. Pero también nos hace entender quién eres tú y qué pasa con nosotros cuando seguimos tu camino. Así que hoy día esperamos que esos dos caminos se crucen y nosotros podamos tener un encuentro contigo. Y te pedimos que puedas abrir, Señor, nuestro entendimiento, nuestra capacidad de poder recibir tu palabra y que caiga en un buen corazón para que haya cambios notorios, que pueda verse, Señor, en nuestras vidas, en nuestra forma de ser, de comprender, de transmitir, de vivir, en nuestra intimidad, que realmente tú sigues trabajando en personas de carne y hueso en este año 2024. Quedamos en tus manos pidiéndote que cada día, que cada momento, Señor, en el transcurso de este mensaje, todos los oyentes puedan ir viéndome cada vez menos a mí y puedan ir apreciándote cada vez a ti y ver la grandeza de tu trabajo en nosotros. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Hay algunas realidades en la vida. Nacemos buscando amor. Todos nosotros nacimos llorando, quizás estirando la mano, arrugaditos, ¿no? Recién así hinchaditos. Lo primero que buscamos es el cariño de la madre. Y cuando una madre nos pone en el pecho, buscamos el alimento, el sustento, y también buscamos su compañía. Hay niños que han estado en una incubadora durante algunos días, pero a pesar de estar allí alimentándose, los doctores tienen que sacarlos y ponerlos en el pecho de la madre un cierto espacio de tiempo, porque es imposible que un niño viva solamente de leche. Un infante vive de leche y vive de amor. Y conforme pasa el tiempo, nuestra gran búsqueda sigue siendo el amor. Y por eso todos los hombres buscan una pareja, una compañía. En todas las culturas, los seres humanos buscan cómo casarse, cómo formar una familia. No hay comunidad en el mundo que no se sostenga en base a familias. Buscamos amor. Y cuando finalmente vamos terminando la vida y
nos hacemos mayores y adultos, seguimos buscando amor. Ya no queremos regalos, ya no queremos grandes cosas. Buscamos compañía, buscamos que el hijo esté a nuestro lado, buscamos que nos llamen, buscamos que el nieto nos abrace. Porque desde que nacemos hasta que morimos, estamos buscando amor. Y cuando entramos a cierta edad, lo buscamos mucho más. Esto se muestra muy sencillo con lo que está pasando en Tokio. En Tokio ahora hay un programa, una aplicación en la cual se alquilan nietos. Tú puedes pagar una cantidad, escoger más o menos la forma, la cara, el rostro del nieto que tú quieras y lo alquilas la cantidad de horas para que esté contigo. Te dice abuelito, pasea contigo, sale contigo, tú le compras sus cosas. ¿Y qué es lo que da a entender esto? De que la gente sigue buscando cariño, sigue buscando una compañía. El 80% de la gente no sabe para qué se levanta todos los días. Y el 65% de la gente odia su trabajo. La gente no está viviendo una vida de amor actualmente. La vida, por el contrario, se ha vuelto más tensa, más difícil. Sobrevivir se ha puesto más complicado económicamente, familiarmente, socialmente. Y esto trae consecuencias en el ser humano. Se ha comprobado estadísticamente que los seres humanos duermen 1 hora menos que hace 50 años. Y los seres humanos duermen 2 horas menos que hace 100 años. Ante esta necesidad, personalmente yo creo en la importancia de tener un tiempo diario de oración con Dios. Y la pregunta es, ¿cómo aprendemos a orar? El título del mensaje es Enséñanos a orar. Y nosotros vemos que la estadística de lo que oran usualmente los que vienen a iglesias cristianas es 5 minutos al día. Y queremos con 5 minutos andar 24 horas y mantenernos en la fe. ¿Por qué los cristianos oramos tan poco? ¿Por qué los cristianos buscamos amor en cosas, situaciones, en sitios, en regalos, en lugar de buscarlo en la fuente del amor? Porque la Biblia dice que Dios es amor. No dice que tiene amor. Dice que Dios es amor. ¿Y por qué el ser humano está tan empeñado de olvidarse de Dios? ¿Y por qué el ser humano está tan empeñado en hacer las cosas por sí mismo? Nosotros vemos en el pasaje de esta mañana que... Vamos a avanzar ahí un poquito. Aconteció, dice el pasaje, que estaba Jesús orando en un lugar. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan le enseñaba a sus discípulos. Lo primero que tenemos que ver es que nosotros vemos a Jesús haciendo casi todos los días algo distinto. Nosotros vemos en los evangelios que él un día estaba caminando, otro día estaba sanando, otro día estaba enseñando, otro día estaba encima de un bote, otro día estaba pescando, otro día estaba disertando, pero hay algo que el Señor Jesús nunca dejaba de hacer. Todos los días el Señor Jesús separaba un tiempo para orar. Y muy importante, la Biblia dice que Jesús tenía un lugar para orar. Lo primero que tenemos que entender es que tiene que haber un corazón dispuesto para buscar a Dios. Y lo segundo que tenemos que entender es que usted tiene que buscar un lugar donde usted pueda orar. Un momento en que usted esté a solas. Y dice que mientras Jesús oraba en su lugar, en su sitio, había un discípulo que quizás inesperadamente estaba mirando qué cosa hacía el maestro. Y cuando se acercó y vio a Jesús de rodillas, seguramente, se sorprendió tanto por el tipo de oración que el Señor hacía, que cuando Jesús se levantó, él se acercó y le dijo: Señor, yo quiero orar, pero como tú oras. En la forma que tú oras, de la manera que tú oras, con la convicción que tú oras. Y dice la siguiente parte, que ¿cuál habría sido el impacto que hizo la oración de Jesús? Que él le dijo: Señor, enséñame a orar. La primera pregunta que te hago es: ¿sabes orar? Porque quizás nosotros, cuando queremos orar, comenzamos muy fogosamente: Señor, te damos gracias, y esa oración se va diluyendo hasta que ya no sabemos qué decir. ¿Qué tiempo pasó? 2 minutos. Y la Biblia dice de que el Señor Jesús tenía una costumbre, y su costumbre era orar todos los días. Hay un pasaje en Marcos 1:35 que dice:
Y Jesús, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar aparte para orar. Y hermanos, la oración es la llave que abre el día y el candado que cierra la noche. Había un reformador cristiano que se llamaba Martín Lutero que decía: tengo tanto que hacer hoy día que necesito orar por lo menos unas buenas cantidades de horas, ¿no? Y a veces nosotros buscamos cualquier pretexto para no orar. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo aprender a orar? No sé orar, no sé qué decir, no sé cómo comenzar, no sé cómo continuar, mucho menos sé cómo terminar. Y primeramente vamos a ver qué es la oración. Lo primero, la palabra orar viene del latín orare, que significa charlar, conversar, comunicarse con Dios. Orar no es rezar. Rezar es repetir una sentencia que tú puede ser correcta y muy buena, pero si tú la dices sin pensarla, si la dices como una especie de mantra, ¿no? Y crees que eso es milagrosamente te va a dar una respuesta, permíteme decirle que usted no está orando, usted está rezando. Orar es conversar con Dios. Ahora, por otro lado, usted también, sin querer, puede estar haciendo rezos equivocados. Te pongo un ejemplo. Cuando usted ora por la comida, usted viene cansado de 10 horas de trabajar, le ponen ahí ese plato exquisito, humeando y todo. ¿Qué es lo que usted dice? Señor, te damos gracias, te decimos lo mismo que ayer. Amén. En ese momento usted está rezando. Usted está diciendo algo por compromiso, porque así lo escuchó, porque así le enseñaron, pero no porque así le nació. Yo estoy seguro que cuando acá, mis amigos, mis hermanos caballeros, le dan la mano a los hombres que hay acá, cuando enamoraron a sus esposas, ¿no? ¿Cómo hacemos para enamorar a una mujer? Sobre todo nosotros los feos, ¿cómo hacemos para enamorarla, no? Tenemos que hablarle, vamos convenciendo. Y ellos van caminando con nosotros y siguen para allá. Les hablamos, hasta que al final las convencemos. ¿Ok? Ahora, hablar no solamente es hablar lo mismo. Porque si usted le dice siempre a su esposa, por más lindo que sea al comienzo lo que usted le dice, ¿y por qué siempre me dices lo mismo, mi amor? Dime otra cosa más bonita. Y orar es conversar. Orar es llegar al corazón de la persona con la que usted quiere tratar. Y cuando usted quiere orar a Dios, usted tiene que hablarle de su corazón. Porque hay un lenguaje que Dios ve. Dios no ve cuán hermoso habla usted. Dios no ve cómo usted acomoda las palabras. Dios ve el lenguaje de su corazón. Y es que la oración es un invento divino, ¿no? Hay un pasaje ahí dice: cuando oren, no usen vanas repeticiones ni palabrerías cuando estemos conversando con Dios. Su oración puede ser simple, su oración puede ser sencilla, pero si la dice de su corazón, de hecho que Dios la va a escuchar. Entonces, la oración es un invento divino y como la oración es un suceso espiritual, debe ser aprendida por nosotros que somos terrenales. Una cosa importante de la oración, que a veces nos han enseñado mal: la oración no tiene poder. A veces nosotros decimos: la oración tiene poder, y Dios te va a dar por la oración, tiene poder. La oración, permíteme decirte, no tiene poder. El poder radica en la persona a quien usted le ora, que es Dios. Y Dios es el que tiene poder. ¿Me dejo entender? ¿Okay? Es como este cuarto está cableado y usted puede ver luces por todos lados. ¿Okay? El poder de la luz no está en los cables. El poder de la luz está dentro de lo que corre por los cables. Todo el resto es el sistema por el cual usted finalmente llega a ver la luz. Y la oración es el conducto para que el poder de Dios pueda llegar y transformar su vida. Ahora, la oración no le beneficia a Dios, la oración le beneficia a usted. A veces nosotros pensamos que, bueno, voy a cumplir con Dios, ¿no?
voy a cumplir con Dios para que Dios no se moleste, voy a orar ahí un ratito. Dios no necesita que tú ores. El que necesita orar es usted. Otra cosa importante más, la Biblia dice, hay una promesa en el Salmo 145, 18. El Señor está cerca de todos los que le invocan, pero de aquellos que le invocan de verdad. Entonces, viendo qué es la oración, vamos a ver el pasaje que leímos en esta mañana. Dice, la oración modelo que les enseña el Señor Jesús. Vemos en el versículo 1 de Lucas 11 que dice que aconteció que Jesús estaba en un lugar orando. Y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y el Señor Jesús comienza a darles una oración modelo que está en el versículo 2. Jesús le dijo, cuando oren, digan, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también que se haga en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdónanos nuestras deudas y nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración modelo que nos enseña Jesús es la que algunos han llamado el Padre Nuestro. Dice allí, no es un mantra, no es algo que uno tiene que repetirlo instantánea, automáticamente, sino que tienes que sentirlo, entenderlo e incorporarlo a tu vida. Ahora, por otro lado, tampoco vayamos al otro extremo. Si en algún momento tú deseas orar repitiendo el modelo que nos dio Jesús, si lo sientes de todo corazón, también puedes hacer. Entonces, y el Señor Jesús nos enseña cómo orar en base a 4 partes de una oración. ¿Quiere aprender a orar o no? ¿Seguro? 4 cosas que debes hacer para aprender a orar. ¿Qué debes decir cuando te sientas en un escritorio, cuando te arrodillas, cuando empiezas tu día? ¿Cómo aprendo a orar, pastor? ¿Qué le digo a Dios? ¿No? Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es, primero, a dar gracias. La primera palabra es gracias. La segunda palabra es pedir perdón. La tercera palabra es, o la tercera frase es, dar tus peticiones. Te pido por... Y la última frase es, finalmente, después de todo lo que yo te he dicho, que se haga tu voluntad. Repitamos. 4 cosas que no deben faltar en una oración. Primero, dar. Gracias. Después, pedir perdón. Después, te pido por. Y por último, que se haga tu voluntad. Esas 4 cosas. Vamos a aprender hoy día esos 4 principios con la oración modelo que nos dio el Señor Jesús. Recuerden, todos los días, mañana, hoy día apenas llegue a su casa, en la noche, en algún momento que se sienta en tiempo difícil, ore siguiendo estos 4 pasos. Primero, dé gracias. Después, pida perdón. Tercero, ponga su petición delante de Dios. Y por último, deje que Dios sepa hacer su voluntad en su petición. Usted le pone a Dios su pedido, pero Dios va a saber qué es lo mejor que se puede hacer de acuerdo a su sabiduría. Seguimos orando. Primero, usted tiene que dar gracias. Usualmente nosotros empezamos nuestras oraciones pidiendo, ¿no? Vamos a orar. Señor, te pido que... Entonces, no debemos empezar pidiendo. Primero debemos empezar dando gracias a Dios. Entonces, hay muchas cosas en la vida que nosotros las pasamos desapercibidas y no le damos gracias a Dios, le damos por sentado. Y la vida, lo que pasa en tu cuerpo para que tú estés acá de pie, las veces que late tu corazón, lo que hacen tus riñones, lo que hacen tus pulmones, son miles de pequeños detalles que pasan dentro tuyo que finalmente dan el resultado de un día más de vida. ¿Le das gracias a Dios por un día más de vida? ¿O crees que tienes el derecho de vivir? ¿O crees que porque eres joven ya tienes que vivir hasta que seas viejito? La vida es un don y es una carrera. Nadie sabe en tu fecha, en tu UPC celestial, ¿cierto? Entonces, nadie sabe cuánto es lo que tú vas a vivir. Te pongo un ejemplo de cuántas veces pasamos desapercibidas cosas en nuestra vida. ¿Cuántos han agarrado alguna vez un billete de $5? Yo creo que todos, ¿no es cierto? Pregunta.
¿De quién es la foto que está impresa ahí en el billete de 5? De Lincoln. ¿Ah? De Lincoln. Muy bien. ¿Cuántos han tenido un billete de $10 en su mano alguna vez? La foto del que está en el billete de $10. ¿De quién? Te Ovidio me ha robado el papel, creo que estaba yo haciendo la prédica. Ya, no digas nada, Ovidio. El billete que más nosotros conocemos, el de 20. Ok, pregunta, ¿la foto de quién está en ese billete? ¿De Michael Jackson o de Jackson, el presidente, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, nosotros muchas veces agarramos los billetes y los usamos, los gastamos, pero pasamos desapercibidos muchos detalles que hay en ese billete. Y la vida también es así. Muchas veces nosotros no damos gracias porque pasamos desapercibidas cosas que pasan en nuestra vida. Dé gracias porque Dios que está en los cielos se preocupa por usted. La primera sentencia: Padre nuestro que está ¿dónde? En los cielos. ¿Quién está en los cielos? ¿Y quién está en la tierra? Usted. Pero a pesar de que Dios está en los cielos, se preocupa por mí. Y eso es por lo primero que debemos dar gracias. De gracias por la vida, la salud, por poder meditar, por tener casa, amigos. Y demos gracias también, queridos hermanos, por las pruebas de la vida, aunque no las entendamos. Tenemos que aprender a dar gracias. Y una cosa importante de esta sentencia: Padre nuestro que estás en los cielos. Dios es nuestro Padre. Yo no sé si tú has tenido una buena relación con tu padre o no. Yo no sé si tú lo tengas vivo o no. Yo no sé si tú tengas buenos recuerdos con él o no. Yo no sé si tu padre fue hostil, duro, agresivo, maltratador, cariñoso, abrazador, si fue alegre, si fue gracioso, si contaba historias, yo no lo sé. Pero ahora Dios nos llama a conocer a nuestro nuevo Padre, a nuestro Padre celestial. Y no solamente dice Padre mío, dice Padre nuestro. Y eso quiere decir que mi Padre es también tu Padre, y es también tu Padre, y es también tu Padre. Y por lo tanto, si todos venimos de un solo Padre, ¿entre nosotros qué cosas somos? Hermanos. Entonces tú debes amar a tus hermanos. Se han dado casos de personas que de alguna manera, o fortuitamente, o en un velorio, se enteraron que tenían más familia. A veces en un entierro viene la viuda y llora y llora y llora. Y al costado ve que otra más llora y llora y llora. Y después, hablando, agarrando, se dan cuenta que la otra que llora, llora y llora es otra familia escondida que tenía este bandido que murió. Y a veces tenía hasta hijos con la otra familia. ¿Es cierto? Ahora, algo se despierta en la vida de los muchachos. Quieren conocer quiénes son sus hermanos, ¿no? Sus medios hermanos. Y de la misma manera, un sentimiento similar debe ser para aquellos que conocen las cosas de la fe. Dios no solamente es tu Padre. Eso era el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento tú andabas con tu nubecita y andabas ahí, que era Dios. ¿Okay? Pero en el Nuevo Testamento, la Biblia nos da el gran invento de Dios, que es la iglesia. Y en la iglesia es el lugar donde todos los hermanos que venimos del mismo linaje, de la misma sangre espiritual, lavados por el mismo Señor Jesucristo, venimos y hacemos una nueva familia. Cuando usted aprende este principio, usted aprende a convivir en su nueva familia, la familia de la fe. Nuestro Padre es celestial, yo soy terrenal. Él está en los cielos y yo en la tierra. Pero a pesar de eso, Dios nos ama. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Esa maravilla de que Dios le ama. Cada domingo que alguien le predica la palabra, siempre hay un mensaje y una invitación para usted, para que vuelva al Señor, para que no se olvide de Él, para que usted pueda entrar a la fe a través de Jesucristo como Salvador personal. Eso es una invitación hermosa para su vida y es una muestra que Dios le ama. De gracias a Dios todos los días. Segundo, seguimos avanzando un poquito en la vida. A ver. Dijimos que la primera palabra era dar gracias. El segundo principio del Padre Nuestro, la oración que se llama el Padre Nuestro, pedir perdón.
La Biblia dice que se haga tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Dice acá al principio, porque tú mueves todo para que se haga tu voluntad en el cielo. Yo te pido perdón, porque aquí en la tierra el primero que no hace tu voluntad soy yo. Y hermanos, qué increíble que en el cielo, en esa perfección que hay allí, Dios gobierna, hace, ordena en su perfección todas las cosas celestiales, querubines, serafines, ángeles, toda la alabanza que hay en el cielo, todo funciona perfectamente para que la gloria de Dios pueda ser levantada. Y aquí en la tierra, yo soy el primero que no obedece lo que Dios hace. Y por lo tanto el pasaje dice que venga tu reino. Debemos decir todos los días, perdóname Señor, porque no entiendo que soy parte de tu reino y debo entregarme a Jesucristo y vivir como Él lo hizo. Entonces, primero, cuando oramos, da gracias. Da gracias por estar aquí en este país. Da gracias por la vida. Da gracias por tener una familia. Da gracias por la salud. Da gracias porque todos los días comes. Y da gracias por la oportunidad de poder comunicarte con Dios. Segundo, pide perdón. Todos los días tenemos que pedir perdón. Y hermanos, Dios es tan bueno que Dios recibe lo peor de nosotros y nos da lo mejor de sí. Usted tiene un mal pensamiento, déjelo allí en la presencia de Dios. Usted tiene un mal sentimiento, ore, bótelo. Algo poderoso pasa cuando usted abre su boca y usted verbalmente confiesa lo que hay en su corazón. Usted va drenando poco a poco lo que hay dentro suyo. Va botando, botando, botando. Y cuando usted habla, cuando usted vota, entonces usted se va sanando. La oración es sanidad para su vida. Por eso es que acá en Nueva York hay personas que cobran miles de dólares solamente para que venga gente y les comience a contar qué pasa con su vida. ¿Por qué? Porque los psicólogos saben de que cuando usted habla, usted vota, entonces usted va limpiando, va drenando, va recibiendo todo lo que usted puede escoger de Dios y va dejando todo lo malo que hay en su vida. La Biblia dice que nosotros conocemos las cosas de Dios para irnos convirtiendo en lo que deberíamos ser. Romanos 8 dice: a los que antes llamó, también justificó, y a los que justificó, entonces también el Señor nos perdonó y nos limpió. ¿Para qué? Para que llegásemos a ser conforme a la imagen de su Hijo Cristo Jesús. Y ese es el gran propósito de Dios, que usted vaya cambiando, que se vaya transformando. Y hermanos, la oración nos libra de nuestras tentaciones. Cuando más oración, menos tentación. Y cuando menos oración, hay más tentación. La oración es inversamente proporcional a la tentación. En la vida todos los días tenemos tentaciones, por los ojos, por la mente, por los sentimientos, por los sucesos, por las experiencias. Y eso muchas veces nos hace tener sentimientos que no son correctos. La Biblia nos dice de que nosotros debemos pedirle al Señor: Señor, líbranos de cualquier tentación, bloqueanos cualquier camino hacia el mal. Decía Lucas 11:4: no nos dejes meternos en nuestras tentaciones, mas líbranos del mal. Señor, perdóname cuando no oro, porque cuando no oras, tú demuestras que tú eres tu propio Dios. Perdóname y enséñame a sustituir mis pensamientos, mis sentimientos, por los tuyos. Porque cuando usted no ora, usted es su Dios, usted es su fortaleza. Entonces, si usted está pasando por un momento difícil, si a usted le cuesta salir de un hueco, si usted no sabe cómo soportar un momento difícil, permíteme decirte: bota delante de Dios todo lo que tienes, con tu boca, verbalmente, dile a Dios, cuéntale, ¿okay? Y comienza a salir adelante en tu vida de fe. A veces decimos: pero ¿cómo le voy a decir a Dios, pastor, esto que siento? ¿Qué va a pensar Dios? Dios ya lo sabe.
El salmista decía en el Salmo 139, aún no abro mi boca y aquí tú ya sabes lo que hay dentro mío. Así que lo único que está esperando Dios es que usted venga y le diga qué cosa hay en su corazón. Yo muchas veces pongo este ejemplo. A veces los niños, nuestros hijos, nos quieren pedir alguna cosa. Y a veces la mamá nos dice, ¿sabes qué? Él quiere algo, pero no sabe cómo decirte. Entonces usted se siente, está mirando su celular, allí viendo televisión, su Netflix, su partido de la Copa América, ¿sí? Y lo comienza a rodear su hijo, ¿no? Y de repente si es una mujercita, hola papi, te da un besito. Tú ya sabes que quiere. Sabes que estás más lindo hoy día, ¿no es cierto? Ya sabes que quieres. Ahora la pregunta es, ¿tú estás dispuesto a darle lo que te pida? Claro. Pero lo único que estás esperando es que te diga con su boca, con sus labios, qué cosa es lo que esa persona, tu hijo, tu hija necesita. ¿Ok? De la misma manera es Dios. Dios ya sabe qué necesitas. Pero como un buen padre, como el Padre Celestial, tu nuevo Padre, no como tu Padre de la tierra, como tu Padre en el cielo, está esperando que tú vengas a Él y te quiere enseñar qué cosa es un buen hijo. Así que usted está rodeado de tentaciones. Ore. Más oración, menos tentación. Tercero, lo hemos visto primero de gracias, después pida perdón y después debo poner mis pedidos delante de Dios. El Señor Jesús seguía en su oración y dice en Lucas 11:3, el pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestros pecados. Y es importante que el Señor Jesús menciona siempre en plural nuestros. No solamente ore por su pan, el de su casa, ore por nuestro pan, el de su familia, el de sus amigos, el de su hermano en la fe. No solamente pida por sus pecados, pida por los pecados de cada uno de nosotros. La Biblia dice en Job que Job todos los días oraba a Dios muy de mañana y le pedía perdón por sus pecados y los pecados de cada uno de sus hijos. Así que ponga sus pedidos delante de Dios. No importa cuál sea la situación de la persona por la que usted va a orar. Dios ya sabe lo que esa persona está pasando. A veces creemos que la oración es una información a Dios. Señor, te quiero contar algo, pero que no lo sepa nadie. Tú sabes que Él está haciendo esto. Por el primero que usted debe pedir perdón, no es por el otro, es por usted. Usted es el que necesita perdón. Lo que otra persona hace, Dios ya lo sabe. Pero a pesar de eso, Dios quiere de que nosotros pidamos, intercedamos por nuestros hermanos. Sin importar cuán abajo haya llegado una persona, usted ore con misericordia para que Dios pueda llegar al corazón de esa persona. Dos cosas importantes en la vida. Usted debe saber quién es Dios. Y lo segundo, usted debe saber quién es usted. A veces sabemos bastante bien los principios de la Biblia, pero no queremos aceptar quiénes somos nosotros. Y el principio para el cambio empieza cuando usted conoce quién es usted. ¿Cuál es tu punto débil? ¿Qué cosa es eso que te gusta mirar que te hace daño? ¿Cuál es esa aplicación que usted está abriendo que de repente le está llevando a una situación indebida, a un pensamiento indebido? ¿Cuál es ese lugar? ¿Quién es esa persona con la que usted se relaciona? Esos amigos con los cuales usted anda, que muchas veces lo desvían de las cosas de la fe. Y usted debe poner sus pedidos delante de Dios. Nosotros debemos orar por los gobernantes. Primera de Timoteo 2:2, el apóstol Pablo dice, quiero que los hombres oren por todos los gobernantes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y calmadamente en este tiempo. Debemos orar por los necesitados. Gálatas 2:10 dice, y de los pobres, por favor, nunca se olviden. Y debemos orar por los que no han salvado aún su alma. Primera de Timoteo 2:4 dice que el Señor es misericordioso y quiere que todos los hombres vengan al arrepentimiento. Pero por último, después de haber orado por todo, usted debe orar por usted. Usualmente nosotros oramos primero por nosotros.
Después nos acordamos de algo que necesitamos nosotros. Y después de algún problema que tenemos nosotros. Y si nos queda tiempo, oramos por el vecino. La Biblia dice que usted debe orar por otros. Y después debe pedir por usted. Hermanos, la oración no es solamente una posición, es un estado de vida. Usted tiene un problema, tiene que hablar con alguien, tiene una cita, tiene que caer en gracia delante de un doctor, de un juez, de un abogado. Usted tiene que estar siempre, quizás no en posición de oración, pero sí en actitud de oración. ¿Okay? Yo tengo un testimonio de una muchacha que nosotros les enseñábamos estas cosas de la fe, y ella estaba en el college y un día le tocó matricularse en el nuevo ciclo. Ahora, en el nuevo ciclo habían habido algunos cambios dentro de su familia, de lo que ella ganaba y todo. Cuando se va a presentar y ella entrega las formas, la persona de asistencia social le dice: este ciclo no te podemos dar una beca, ni media beca, ni nada. Entonces, ¿pero por qué? No se puede. Molesta, agarró, se paró y salió por la puerta. Y se acordó de lo que nosotros les habíamos enseñado. Y en ese momento hizo una oración así veloz, ¿no? Señor, ayúdame. Yo voy a volver a entrar y voy a volver a hablar con esa persona. Y después de hacer su oración así flecha, ¿no? Así, Señor. Llegó y le dijo: disculpe, ¿puedo hablar algo más con usted? No tengo tiempo. Un ratito quiero hablar con usted. Yo le quiero pedir esto. Yo soy cristiana y le he pedido a Dios porque esto es así, me parece que debe ser así. Y yo le pido por favor que reconsidere mi caso. Le hicieron esperar 2 horas afuera, la volvieron a llamar y le dieron 75% de beca del costo total de lo que ella necesitaba para estudiar. Todo porque una persona creyó, no se rindió, confió y en eso andó decididamente en el Señor. Así que la oración no es solamente un tiempo. La oración no son 5 minutos al día. La oración es un momento en el cual usted puede estar confiando en el Señor. Mira, ayer me pasó algo. Les cuento. Yo trabajo sábados y los sábados trabajo yo solo. No trabajo con los muchachos, con los empleados. Y lo que trato es de hacer todas las cosas más o menos rápido para estar en casa temprano y hacer lo que todo pastor hace fin de semana. Porque mientras usted está viendo a qué playa va, a qué parque, dónde sale, el pastor está arreglando su prédica, ahí está escribiendo, está bien. Esa es la vida de un pastor, ¿ok? Y las esposas de los pastores saben eso perfectamente. Entonces, yo salí ayer temprano de trabajar con toda la intención de ir a casa y hacer algo rápido, ¿no? De lo que me faltaba completar para salir con mi esposa y para, después en la noche terminar mi día. Me metí a una ruta, la ruta 20 que termina con la ruta 21. Habían bloqueado una salida. Había un tráfico, hermanos. Para avanzar una salida, no les exagero, 1 hora 25 minutos. Ahora, yo que había hecho todas mis cosas bien, empecé el día todo bien, me pararon ahí, pero ahora ustedes se imaginan cómo estaba ese pastor, ¿no? Me sacaba la espuma de la boca. Pero si yo hice todo bien, yo planifiqué todo bien, o sea, y ya eran las 12, las 12:30, 1/4 para la 1. Entonces, algo en mi corazón que me dijo: ¿y por qué no oras ahora que tienes tiempo? Porque estás ahí parado ahí con tu carro. ¿Por qué no oras un ratito? Y de verdad en ese momento, obviamente no cerré los ojos, pues, ¿no? Pero en ese rato me puse a orar por muchos de ustedes, ¿no? Los que están enfermos, porque los que están en necesidad. No siempre en posición de oración, pero sí siempre dispuesto a tener un tiempo de oración. ¿Me dejo entender? Entonces, eso es involucrar tu vida a la oración. Seguimos adelante. Después que usted ya puso sus peticiones, usted confía en que se haga la voluntad de Dios. Lucas 11:2 dice que se haga mi voluntad, dice, ¿no? ¿La voluntad de quién? Dios. De Dios. Así como se hace en el cielo, que se haga también en la... Algunas precisiones.
Las oraciones no son para presionar a Dios. A veces nosotros chantajeamos a Dios cuando oramos, ¿no? Señor, yo te pido por esto porque mira que yo soy pastora. Mira que yo doy mi ofrenda. Mira que yo sirvo a las cosas de Dios. Mira que ayudé a tal persona. Segunda precisión que quiero hacer. Dios es todopoderoso. Y a veces en nuestros países nos han enseñado a decir Diosito. Diosito, ayúdame Diosito. Diosito puede ser cualquiera, pero el Señor que nosotros servimos, el Dios todopoderoso que creó los cielos y la tierra y que salva a través de su Jesucristo, no es Diosito. Es el Dios todopoderoso, Señor, que puede trabajar y hacer las cosas más pequeñas como las cosas más grandes. Así que sé que no existe la palabra Diosote en el idioma español, pero Dios es lo más grande que hay. Seguimos. Una oración no puede ir en contra de la voluntad de Dios ni de la naturaleza de Dios. Te pongo un ejemplo muy extremo, pero te lo pongo. A veces tenemos tanta rabia con alguien, con alguna persona que nos hizo mal, lo que sea, ¿no? Señor, llévate a esa persona, por favor, mátala, desaparécela, ¿no? Haz justicia con tu mano, ¿no? O te lo llevas tú o te lo mando yo, una de dos, pero por favor que desaparezca en la vida, ¿no? Entonces Dios no puede hacer cosas que van en contra de su naturaleza. Ok, la Biblia dice no matarás, por lo tanto Dios no mata. ¿Me dejo entender? Dios es santo, Dios no puede hacer cosas pecadoras. Ok, Dios no puede ir en contra de su naturaleza ni de su voluntad. Dios tampoco es un Dios cruel que está viendo cómo te tienta a ver si eres fiel o no. A veces nosotros entendemos a Dios como un Dios castigador, como el Dios que te prueba, ¿no? A ver, voy a mandarle a esa muchacha al pastor a ver si cae o no cae, ¿no? La Biblia dice, si alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no se mezcla con el mal, ni Dios tienta a nadie. Dios no puede hacer nada en contra de su naturaleza, ¿ok? Y una oración no puede condicionarse a una respuesta de Dios. Eso quiere decir que una oración, Señor, si tú me respondes, yo te prometo que te hago esto. ¿Ok? Dice, los pactos de Dios en el Antiguo Testamento ya se acabaron. Y una cosa importante, es decir, yo he pactado con el Señor. Hermano, no hay ningún hombre en la Biblia que haya pactado con Dios. Dios pactaba con el hombre. Todo pacto venía de parte de Dios, de acuerdo a lo que Dios quería, de acuerdo a su propósito, pero venía de parte de Dios. Nadie hizo un pacto. Moisés jamás le dijo a Dios, si tú me haces esto, yo te voy a servir. Moisés nunca le dijo a Dios, si tú me cumples, si tú abres el mar rojo, yo te voy a servir, ¿cierto? Si tú abres la matriz de Sara, yo te voy a seguir. Abraham nunca dijo eso. Entonces, porque finalmente nosotros tenemos que decir, Señor, que se haga tu voluntad. Toda oración se termina diciendo, creo que tu voluntad es mejor que mi propuesta. Primera de Juan 5:13 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él lo hace inmediatamente, dice, ¿no? ¿Qué dice? Él nos oye. Y ya eso que tú lo has puesto en el archivo celestial, Dios sabrá responderlo de la mejor manera. Confía en que es su voluntad. Confía en que Dios va a hacer lo mejor para ti. Y hermano, si usted ora solamente cuando usted tiene problemas, usted está en un gran problema. Te repito, si tú oras solo cuando tienes problemas, tú estás en un gran problema. Porque buscas a Dios por interés. Búscalo a Dios en tu tiempo bueno, dale gracias. Búscalo a Dios en tu tiempo de pruebas, confía en Él. Búscalo a Dios en tu tiempo de tentación, apártate y renueva tu fe en Él. Busca a Dios en tu tiempo en que estás esperando una respuesta en la vida y confía en que si tú andas con Él y si te dejas cargar por Él, entonces Él va a andar y va a pelear tus batallas. Hermanos, muchas veces en la vida nosotros vamos a hacer cosas que quizás podamos pensar que para ahora no sirven, pero que van a marcar una huella. Deje una huella mientras usted vive. Usted todos los días levántese con el deseo de servir a Dios, orando, todos los días haciendo lo mismo, buscando un lugar,
muy de temprano, siendo aún muy oscuro, busque a Dios. La oración es sanidad. A veces nosotros no sabemos cuáles son los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Te cuento rapidito una historia. Hubo un hombre que se llamaba Harvey Ball. En 1963 trabajaba en una compañía de seguros y su jefe, porque trabajaba en el departamento de arte, le pidió hacer una publicidad para la compañía de seguros para la cual él trabajaba. Este hombre, creyente, oró a Dios y le pidió que si todo lo que él tenía que hacer le habían enseñado que lo haga para la gloria de Dios, pues este trabajo pequeño que le habían encomendado, también quería que él lo guiara para hacer este diseño. Te hago la historia corta. Harvey Ball en el año 1963 hizo el primer boceto de lo que conocemos como el emoji de la carita feliz. Él fue el que inventó eso, ¿no? Y nosotros estamos hablando 60 años después, todavía ese boceto está hasta ahora activo. Este hombre nunca supo el impacto de lo que iba a producir en los años que venían, solamente encomendó cada cosa que hacía en la mano de Dios. Ponga lo pequeño en la mano de Dios, ponga lo grande en la mano de Dios, y Dios va a saber trabajar en su vida. Vamos acabando. Dice, ya está orando de acuerdo a los 4 pasos. ¿Cuáles son los 4 pasos? ¿Se acuerdan? Primero, dar. Segundo, perdón. Después, nuestra petición. Y por último, que se haga todo conforme a tu voluntad. Ok, algunas cositas que me gustaría que sepas, porque no basta solo con orar, no basta solo con tener fe. Punto número 1. Si usted anda en una vida que no va de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, una vida inmoral, Dios no lo escucha. Así usted ore. ¿Okay? En mi país había una banda de ladrones de bancos muy famosos. Se llamaban, ¿no? La banda se llamaba así, ¿no? Sí, la banda de los cristianos, ¿no? De nuevo volvieron a atacar. ¿Por qué le llamaban cristianos? Porque antes de hacer un robo, iban a una imagen que había en un lugar y ahí entre todos se abrazaban. Muchachos, vamos a orar para que Dios nos bendiga en el trabajo. Y se ponían a orar y oraban y iban a orar con pistola en mano y todo, ¿no? Muy creyentes todos ellos. Pregunta, ¿Dios puede bendecir esa oración? No. Isaías capítulo 1 versículo 13 dice, ya estoy cansado de vuestras ceremonias, ya estoy cansado de vuestros sacrificios. Así ustedes hicieran cualquier tipo de sacrificio, ceremonia, yo no lo voy a oír. Y dice, más bien vengan a mí. Si vuestros pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana. Así que Dios no escucha una oración de una persona que no lo sigue a Él de verdad. Segundo, si usted es una persona arrogante ante los demás, Dios no lo va a escuchar. Hay cosas que Dios no puede hacer. Dios no puede escuchar a una persona arrogante. ¿Okay? Allí vemos un pasaje de Lucas capítulo 18 versículo 9. Dice que había un fariseo y un publicano. ¿Okay? El fariseo, muy religioso, con su ropa religiosa, con su palabra religiosa, con su lenguaje religioso, se paró, fue y se presentó y dijo, Señor, te doy muchas gracias porque no soy como este que está acá. Por el contrario, yo soy una persona que te sigo, que soy caritativo y que busco tu palabra. La Biblia es muy específica cuando dice, el fariseo oraba consigo mismo. Esa oración no pasaba del techo, porque la Biblia dice que Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Seguimos. La oración no tiene poder. A quien usted le ora, que es a Dios, Él es el que tiene el poder. Entonces la oración es un medio, no es un fin. Así que acuérdese, quitémonos esa frase, ¿no? La oración tiene... Parece que no le gustó, pero no. No, dice, la oración no tiene poder. Lo que tiene poder es el Dios a quien nosotros llegamos a través de la oración. Ahora, una cosa más. Cuando usted ora, realmente quien se para delante de Dios no es usted. A veces nos parece imposible que Dios pueda escuchar nuestras oraciones, porque nosotros decimos, ¿cómo puede ser posible que yo me pare delante de Dios si yo fallo en esto? Permíteme decirte algo. La Biblia dice
que no es usted el que se para delante de Dios. Si usted es un hijo de Dios, el que se para delante de Dios es Jesucristo. Acuérdese, Dios es santo, santo, santo. Usted y yo somos pecador, 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 recontra pecador. Entonces Dios no puede hablar, ni comunicarse, ni tener compañerismo con una persona que no sea de su sustancia, de su naturaleza. Y solamente el Hijo es el que puede ir, el Hijo es su mediador, el Hijo es su abogado, el Hijo es quien va y lleva su oración delante de Dios. Entonces el que se para delante suyo es el que lo representa, que es Jesucristo. Si usted está en Jesucristo, Él es el que lleva su oración. Él escucha su pedido, Él va delante de Dios, es el mediador entre Dios y los hombres, y Él es el que lleva su oración. Siguiente, no vemos nunca en la Biblia que una oración termine diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es un error muy común también en la comunidad cristiana. A veces decimos, Señor, oramos así, 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 y todo eso te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Okay? No vemos ningún pasaje en la Biblia que diga que se debe pedir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Más bien lo que dice la Biblia es que lo pidamos en el nombre del Señor Jesús, que Él es el que lo representa. Seguimos, finalmente es Jesucristo quien presenta su oración delante de Dios. Ore. Qué hermoso es cuando usted cada mañana libera todo lo que hay dentro suyo, bota todo lo malo, recibe lo bueno, anda donde su nuevo Padre y le dice, Señor, aquí estoy, tu hijo, me llamo tal, comprado por tu sangre. Ore, busque a Dios, libere sus cargas y miedos, bote, exprese con sus palabras sus miedos, sus temores, sus sentimientos, lo que su esposo no le escucha, lo que su esposa no le escucha, lo que nadie le sabe entender. Dios sí le sabe entender. Libere sus cargas y miedos a través de la oración. Y finalmente deje de ser un simpatizante y conviértase en un hijo o una hija de Dios. Alguien ha dicho que el infierno va a estar lleno de muchos creyentes en Dios. Así que, pastor, ¿cómo va a ser que el infierno va a estar lleno? Porque, hermanos, no es suficiente creer. Usted se tiene que arrepentir y se tiene que evidenciar a través de una conversión. No basta creer. La Biblia dice que hasta el diablo cree. Así que conviértase, cambie, ¿no? Arrepintiéndose, no en sus fuerzas, no por obras, no por buenos actos, no por dar una cantidad de dinero, no por un sacrificio, no porque siempre viene a la iglesia, no porque es buena gente, conociendo a Jesucristo como Salvador personal. Pastor, usted me ha enseñado a orar. Hacemos un pequeño review. Primero, dé gracias, porque tuvo la oportunidad de escuchar la invitación que Dios le está haciendo hoy. Segundo, pida perdón por todas las decisiones que dañaron su vida y que lo van alejando de Dios poco a poco. Existe alguien que lo puede llevar a Dios en forma directa, su Hijo Jesucristo. Él es el único que puede hacer la paz entre Dios y los hombres. Tercero, pídale a Dios por su necesidad espiritual, pero al mismo tiempo debe cambiar su vida. Debe cambiar de amigos que lo lleven al mal camino. Debe cambiar de reuniones que lo intoxican y empobrecen. Es decir, usted debe arrepentirse. Y por último, confíe en que la voluntad de Dios es mejor que la suya. Confíe en Dios como su Padre y sea desde hoy un hijo de Dios. Así que usted haga su parte y Dios va a hacer la suya. Yo no sé si en esta mañana usted está dentro de ese gran récord de personas que no pueden orar más de 5 minutos. Es muy probable que sea porque usted conoce de Dios, pero usted nunca ha tenido una relación con Dios como su Padre. La Biblia dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y al decir eso también dice todo lo contrario. A los que no le recibieron, a los que no creen en su nombre, no les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Así que, dependiendo de lo que usted hace con su Hijo Jesucristo,
es el camino que usted tiene para relacionarse con Dios. Y usted sabe que la palabra de Dios dice que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa es la oportunidad que usted tiene hoy día. Quizás usted hoy día vino porque lo invitaron, porque era una reunión especial, porque alguien un poquito le presionó para venir y usted no quiso quedar mal con esa persona. Pero en medio de todo esto, Dios tiene un plan especial para usted. Dios quiere que todas esas cosas que lo han llevado por un camino que solamente lo llevan a la soledad, al aburrimiento, a la indiferencia, a saber qué no hacer con su vida, a que la vida no tenga sentido, hoy día puedan encontrar un camino para vida eterna. Así que a usted que en esta mañana se ha dado cuenta al ver todos estos pasos, que usted no busca a Dios, que usted no ora, que usted no tiene a Dios como Padre, que usted no confía en Él como aquel que puede ir delante tuyo. No hay una sentencia para condenarte, hay una invitación para salvarte y sacarte de ese lugar donde tú estás y que comiences una vida nueva. Así que el Señor Jesús dijo: venid y estemos a cuentas. Y hoy día, 23 de junio, puede ser ese día en el cual tú puedas escribir y marcar en tu vida, en tu calendario personal, como el día en que tú realmente conociste al Señor Jesucristo de verdad. No solamente aquí, sino también en tu corazón. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que en esta mañana podamos tener decisiones firmes de fe. Oremos, por favor, un minuto. Nos ponemos de pie. Señor, en esta mañana te agradecemos porque es inexplicable y casi imposible de entender la insistencia que tienes tú de que vengamos a ti. A ti te bastaría destruir a toda la humanidad y hacer personas que te obedezcan y que disfruten de un planeta lindo, perfecto y hermoso. Pero sin embargo, tú, Señor, nos mantienes acá y en tu gran amor y en misericordia hoy día nos invitas, Señor, no a cambiar el mundo, nos invitas a arrepentirnos del tipo de vida que nosotros tenemos para venir a ti y comenzar una vida nueva. Yo te pido por todos los que están aquí en esta mañana. Yo no sé sus necesidades, no sé lo que han hecho, no sé sus decisiones, no sé a quién han herido. Lo único que sí, Señor, te quiero pedir es de que hoy día, al estar delante tuyo, Señor, podamos arrepentirnos de lo que hacemos y confesar que hemos estado lejos de ti. Hoy día dejo mi corazón, mi alma, mi vida, mi mente, todo lo que yo soy, lo dejo delante tuyo. Y tú que me conoces, te pido perdón. Y gracias porque me permitiste, Señor, hoy día escuchar el mensaje de fe en Cristo Jesús. Perdónanos. El primer pecador aquí soy yo, Señor. Y te pido, Señor, por cada uno de los que estamos aquí, hogares que necesitan, Señor, su mantenimiento económico, espiritual, familiar, emocional, social, los ponemos delante tuyo. Y que entendamos que poniéndote a ti en el medio de nuestro corazón y nuestras familias, entonces, Señor, nuestra vida va a ser totalmente nueva, diferente y mejor. Así que lo dejamos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias. No se sienten, por favor, que vamos a tener una última